De lo primero que vamos a hablar va a ser un poco del complejo mayor de histocompatibilidad y empezando por las generalidades. Entonces, es importante primero que establezcamos lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa. A diferencia de lo que es la inmunidad innata, que es una de nuestras primeras líneas de defensa, la respuesta adaptativa es ya un poco más organizada, un poco más de mayor nivel que va a defender nuestro organismo. Entonces, esta respuesta se define por 4 pilares fundamentales. Primero, la especificidad, que es la capacidad de distinguir entre variaciones mínimas de diferentes antígenos. También tenemos en la memoria, que es cuando el sistema recuerda exposiciones previas y permite que que hayan respuestas más rápidas y más potentes en el futuro. También tenemos a la diversidad, en el que podemos reconocer miles de antígenos distintos, y la discriminación, que es la capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño para evitar las enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cómo se activa este sistema? Todo va a comenzar con el antígeno o los antígenos. Pero un antígeno por sí solo no siempre es suficiente para movilizar a todas las células T. Y aquí es donde entra el proceso de procesamiento y presentación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una APC, célula presentadora de antígenos, como una célula dendrítica o un macrófago. Estas células, estas APC, eh, dirigen al patógeno, dirigen al antígeno y exponen fragmentos de este en su superficie mediante una molécula que se llama el MHC, que lo pueden ver por acá. El MHC, que es este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, dependiendo también de cómo se presenta este antígeno, podemos activar 2 vías, la vía de los linfocitos TCD4, que también se llaman colaboradores o helpers, o la vía de los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos. Bueno, ahora, vamos a pasar a ver cuáles son las diferencias en el reconocimiento. Primero vamos a ver los linfocitos B. Los linfocitos B son más autónomos en su reconocimiento. Ellos van a tener un receptor que se llama BCR, que es el receptor de las células B. Y bueno, esto no es más que una inmunoglobulina anclada en su propia membrana. Y esos linfocitos, como pueden ver aquí, pueden reconocer al antígeno directamente sin necesidad que nadie se los presente. Entonces, esto es un reconocimiento directo. En contraste, tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T tienen a su receptor TCR, receptor de las células T. Y este es mucho más exigente, por así decirlo. Los linfocitos T solo van a reconocer pequeños fragmentos llamados epítopos. Bueno, estos epítopos son los fragmentos de los antígenos y podemos decir que los linfocitos T no van a interactuar con el patógeno, con el antígeno como los linfocitos B, sino con un fragmento de estos. Y es necesario que esté involucrado también el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígenos. Puede ser el 1 o el 2 y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, cuando las células presentadoras de antígenos usan un complejo mayor de histocompatibilidad 1 o 2. Bueno, la clase 1 se va a encontrar en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo. Cualquier célula, desde una neurona hasta, por ejemplo, un hepatocito, puede ser infectada por un virus, ¿no? O también volverse tumoral. Entonces, todas las células deben tener la capacidad de pedir ayuda. Eso mediante el complejo de histocompatibilidad tipo 1. El tipo 2 ya es exclusivo de la inmunidad. Este sí lo tienen solo las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, los macrófagos y los mismos linfocitos B. Ahora,
En el MHC de clase 1 presenta antígenos intracelulares. Aquí, si un virus entra a la célula y empieza a replicarse, sus proteínas se van a procesar y se van a unir al MHC1. ¿Y a quién van a ir dirigidos? A los linfocitos TCD8. Por otro lado, tenemos el MHC de clase 2 que va a manejar antígenos extracelulares. Estas APCs van a fagocitar bacterias o toxinas del exterior y las digieren y las presentan a los linfocitos TCD4. Ahora, si bajamos a la estructura, vamos a ver que molecularmente también son diferentes. El MHC de clase 1 está formado por una cadena alfa pesada unida de forma no covalente a una molécula que se llama la beta 2 microglobulina, que es lo que le va a dar la estabilidad. En cambio, el MHC de clase 2 es un heterodímero compuesto por dos cadenas alfa por dos cadenas, una alfa y una beta, que tienen un tamaño similar y ambas cuando se unen forman un surco de unión al péptido. Y bueno, dentro de las funciones, la función principal, el MHC de clase 1 tiene como meta indicar qué células están enfermas o son anormales para eliminarlas, mientras que el MHC clase 2 va a activar a los TCD4 para que estos disparen la producción de anticuerpos o también activen macrófagos. Vamos a pasar entonces a cómo se procesan y presentan los antígenos. Imaginen que tenemos una célula que ha sido infectada por un virus. El virus, primero, va a liberar sus proteínas al citosol. Y aquí aparece un componente importante que se llama proteasoma, que es este cilindro naranja que pueden ver aquí abajo también. Entonces, el proteasoma va a funcionar como si fuera una trituradora de proteínas y las va a cortar en pequeños fragmentos o péptidos. Y estos fragmentos van a viajar hacia el retículo endoplásmico a través de unos transportadores llamados TAP. Entonces, es aquí dentro del retículo endoplásmico donde el péptido se va a unir a la molécula de MHC clase 1, está acá. Aquí mismo se va a unir dentro del retículo. Y una vez ya se hayan ensamblado, van a viajar en una vesícula hacia la membrana, se van a exteriorizar en la membrana y van a llamar a los linfocitos T citotóxicos. Eso es a lo que denominamos como vía endógena. El virus ya está dentro de la célula. Ahora, ¿qué pasa en la vía exógena? Esta ruta la van a seguir todos los patógenos que estén fuera de la célula, como una bacteria, por ejemplo. Entonces, aquí la célula presentadora de antígeno, la APC, va a fagocitar al invasor, a la bacteria en este caso, mediante endocitosis, y forma un fagosoma. Este es el fagosoma. Este fagosoma se acidifica y se llena de enzimas que van a degradar a este patógeno. Una vez ya lo tengamos todo degradado, las moléculas de MHC clase 2, que son estas de amarillo, se van a empezar a sintetizar y se van a encontrar con estas vesículas y se van a unir, se van a acoplar a estas vesículas. Luego, estas MHC clase 2 se van a unir, se van a acoplar con las partículas de este patógeno y también van a salir hacia la membrana exterior. Y aquí, en este caso, van a llamar a los linfocitos T helper. Entonces, el MHC clase 1 va a llamar a los linfocitos T citotóxicos y el MHC clase 2 a los linfocitos T helper. Pero hay un concepto más, que es la presentación cruzada. Esto se presenta solo en las células dendríticas. ¿Y por qué es importante?
Normalmente la vía exógena, esta de acá, debería activar solo los TCD4, pero a veces necesitamos activar a los linfocitos TSD8, que son estos citotóxicos, contra virus que no infectan directamente a las células dendríticas o contra células tumorales. Entonces, en la presentación cruzada, la célula dendrítica fagocita a una célula infectada, una célula tumoral vía exógena primero, pero en lugar de enviarla solo a el MHC clase 2, logra desviar algunos antígenos hacia la vía del MHC clase 1 y esto permite que la célula dendrítica alerte a los citotóxicos sobre algún peligro que ella misma, esta, no padece, pero que ha detectado en el entorno. Ok, pasamos entonces a la maduración de linfocitos, la maduración de linfocitos T y luego B. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros nos vamos a preguntar de dónde vienen los linfocitos capaces de reconocer a los antígenos. Todo va a comenzar en la médula ósea, pero los precursores van a migrar rápidamente al timo. Entonces, vamos a dividirnos en corteza exterior, corteza interior y médula. Primero, en la corteza exterior, los linfocitos T van a tener, primero se va a generar un precursor hematopoyético que va a pasar al precursor linfoide y luego a linfocitos doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo 3, doble negativo 4. ¿Qué significa todo esto? En la corteza exterior vamos a tener a los doble negativos y se llama así porque no expresa ni CD4 ni CD8. Este moradito, este celestito, no lo tienen ellos. Como no lo tienen, son doble negativo. Entonces, vamos a ver que van a viajar en 4 etapas diferentes, doble negativo 1 hasta el doble negativo 4. El doble negativo 1 va a tener un CD117 y un CD44. El doble negativo 2 le va a añadir un CD25. El doble negativo 3 va a tener el 117 y el 25, pero pierde su CD44. Y el doble negativo 4 solo tiene el CD117. Entonces noten que el CD117 se va a permanecer en todos los dobles negativos. Y recién en el doble negativo 4 es donde aparece un pre-TCR, un pre-receptor de las células T. ¿Ok? Entonces, este proceso es un proceso, por así decirlo, de control de calidad, porque si la célula no logra construir un receptor funcional, simplemente va a morir por apoptosis. Entonces, cuando ya supera la fase de los doble negativos, va a entrar en el estadio de doble positivo. Aquí ya va, como les había dicho, expresar ambos receptores, el CD4 y el CD8 al mismo tiempo, y ya tiene a su receptor de células T, Mauro. Entonces, aquí va a ocurrir la selección positiva. Este proceso se llama selección positiva en la corteza interior y en la médula. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí el linfocito T debe demostrar que es capaz de reconocer las células, las moléculas de MHC propias del individuo. Si el receptor TCR reconoce un MHC clase 1, lo que va a pasar aquí es que la célula decide convertirse en un CD8. Si reconoce a un MHC clase 2, se convierte en un linfocito CD4. Eso ya lo sabíamos. Entonces, también aquellas células que no reconocen nada simplemente son eliminadas. Ahora, ¿qué significa SP? Significa single positive. Single positive T de linfocito T. ¿Por qué? Porque solo tienen un receptor. Ya no expresan los dos como los
los doble positivos. Bueno, pero aquí pues reconocer el MHC no es suficiente, sino hay que hacerlo con una cierta intensidad. Y aquí pasamos ya más que todo a la médula para la selección negativa. Entonces, ese proceso de aquí fue la selección positiva y ahora, ¿qué viene aquí? La selección negativa. Vamos a enfrentar a los linfocitos T contra antígenos, pero de nuestro propio cuerpo. Entonces, si un linfocito T se une con demasiada fuerza a un antígeno propio, es potencialmente peligroso porque podría causar una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, estas células son inducidas a la muerte celular. Y solo los que han podido reconocer o unirse a un antígeno propio con la fuerza necesaria y justa, migran hacia la periferia. Y eso es lo que vamos a llamar como tolerancia central. Entonces, solo aquellos linfocitos que reconocen el MHC propio, pero no atacan nuestros propios tejidos, son los que logran sobrevivir y migran. Aquí nos vamos a ubicar ya en la médula ósea. ¿Qué vamos a tener en la médula ósea? Todo va a partir de la célula madre hematopoyética. Luego esta célula madre se va a diferenciar en una célula pro-B. Aquí el ADN todavía no se ha recombinado, es como si fuera una hoja en blanco. Aquí la célula está empezando a preparar los genes necesarios para crear su receptor, que es el receptor BCR. Ya vamos a avanzar de estadio y llegamos a la célula pre-B. Aquí ocurre un evento crítico que es la recombinación del gen de la cadena pesada o también llamada cadena H recombinante. Entonces, cuando esta cadena se forma con éxito, pasamos a una célula B inmadura. Aquí ya podemos ver una IgM expresada en la membrana. Esa es la IgM, la verde. Este es un evento también muy importante porque el linfocito ya tiene un receptor funcional. Pero al igual que las células, que los linfocitos T, las células B o linfocitos B deben pasar por una prueba de tolerancia central dentro de la médula. Entonces, si esta IgM reconoce con mucha fuerza un antígeno propio a un antígeno endógeno, la célula es eliminada para evitar algo que se conoce como autorreactividad, que es cuando las células empiezan a atacar nuestros propios tejidos, nuestras propias células. Ya cuando superan ese control, van a abandonar la médula ósea a través del seno central y viajan por el torrente sanguíneo hacia los órganos linfoides secundarios, principalmente el vaso. Aquí hablamos de estadios transicionales, transicional 1 y transicional 2, porque estas células todavía no son totalmente maduras y deben completar su maduración final antes de poder entrar al vaso. Ya una vez estamos en el vaso, llegamos a una célula B madura o también llamada madura virgen. Aquí su rasgo distintivo es que tiene tanto IgM como IgD en su membrana. Y ya esta célula B madura ya es competente para circular por el cuerpo y encontrar algún antígeno. Ahora, ¿cómo vamos a activar los linfocitos? Empezando por los linfocitos T. ¿Cómo se activan estos? Ya hemos visto cómo se procesan, cómo se presentan y ahora cómo se activan. Entonces, este proceso ocurre mediante la sinapsis inmunológica. Este es un concepto
en el que van a entrar en contacto un linfocito T virgen y una APC, que en este caso es una célula dendrítica. Pero para que se active no solo basta con el contacto, sino se requieren de 3 pasos denominados señales. La señal 1 es la unión del TCR con el complejo MHC antígeno. Recuerden que ese es un MHC de clase 2. Entonces, en esta señal 1 lo que se hace es reconocer al péptido del patógeno con el que nos encontramos. Luego pasa a la señal 2, que es coestimulación. Aquí se van a interactuar un CD28 en el linfocito y un B7 en la célula dendrítica, que son receptores coestimuladores. Esta señal es como si se diera confirmar a que ya ocurrió este acoplamiento entre el complejo y el TCR. Y en la señal 3 vamos a ver la emisión de señales de citocina. Estas moléculas, las citocinas, van a dictar qué va a pasar con el linfocito. O sea, le dicen en qué tipo de célula efectora debe convertirse según el patógeno, ya sea un virus, una bacteria o un parásito. Ahora, ¿por qué digo en convertirse? Porque el linfocito T virgen, dependiendo de qué citocina se una a él, se va a diferenciar. Eso también le vamos a dar una chequeada. Pero bueno, aquí todo sistema siempre va a necesitar o estimuladores positivos o estimuladores negativos. Estimuladores positivos para aumentar la respuesta y estimuladores negativos para frenarla. En este caso, dentro de los más importantes de los positivos tenemos al CD28, como en este ejemplo, y también al ICOS. Este CD28 aumenta la proliferación y supervivencia y se une a 2 ligandos, el CD80 o el CD86, que es un BT7, como este de acá. El ICOS va a mantener la actividad de las células efectoras y de memoria a largo plazo. ¿Y cuál es su ligando? El ICOS-L, el ligando del ICOS. Bueno, en los receptores coestimuladores negativos que tenemos al CTLA4 y al PD1 y BTLA. Entonces, el CTLA4 va a competir con los mismos ligandos que el CD28. ¿Y esto por qué? Porque si el CD28 es el que activa, el CTLA4 es el que frena la respuesta y evita otros daños colaterales por una inflamación excesiva. El PD1 va a ser un regulador negativo que actualmente es muy importante en lo que es inmunoterapia contra el cáncer, ya que muchas células tumorales usan el PD1 para apagar a los linfocitos T. Ok, esto es lo que les había dicho sobre la diferenciación de un linfocito T CD4 virgen. Entonces, una vez que el linfocito T recibe la señal de activación y se enfrenta, bueno, recibe las citocinas, va a decidir en qué tipo de linfocito T helper se va a convertir. Esto solo pasa con los linfocitos T helper, no con los citotóxicos, o sea, los TCD4 vírgenes. Vamos a empezar con la célula TH1. Si estas citocinas fueran interleuquinas 12 o interferón gamma, se va a activar el regulador TBET y el resultado es una célula TH1 que va a empezar a secretar más interferón gamma
para activar macrófagos y combatir patógenos intracelulares. Entonces, el TH1 va a ser muy importante en la defensa contra virus y bacterias que se esconden dentro de las células. Ahora, el TH2, ¿qué pasa con este? Si estas citocinas fueran interleuquinas 4, se activa el GATA3 y esta vía es famosa porque media las respuestas alérgicas, pero su función biológica real es la respuesta contra el mintos, que son los gusanos parásitos, mediante la secreción de interleuquina 4, 5 y 13. Pasamos con la célula TFH, que es la célula T follicular helper. Entonces, si las citocinas, estas de aquí, que produce la célula dendrítica, fueran interleuquina 6 y 21, va a activar el factor BCL6 y se va a convertir en una célula T follicular helper que le va a decir a los linfocitos B en los ganglios linfáticos exactamente qué anticuerpos deberían fabricar. Entonces, sin estas follicular helper, nuestra memoria de anticuerpos sería muy deficiente. Y tenemos a la TH17. Esas células se activan con muchas citocinas como la 1, 6, 23 y el factor de crecimiento tumoral beta. Este va a activar el regulador ROR gamma T y su misión es reclutar neutrófilos y generar inflamación lo suficientemente potente para combatir bacterias extracelulares y hongos. Y finalmente tenemos a las células T reguladoras. Este se activa con citocinas interleuquina 2 y el factor de crecimiento tumoral beta, y su marcador va a ser el FOXP3. La función de esta célula T reguladora, como todas, a diferencia de todas estas, su función no va a ser atacar, sino más bien frenar, por eso se llama reguladora. Estas van a secretar interleuquina 10 y factor de crecimiento tumoral beta para suprimir la respuesta inmunitaria una vez que el peligro ya ha pasado, o también para evitar que ataquemos nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿cómo se activan los linfocitos B? Tenemos dos vías diferentes. Un antígeno o la vía del antígeno timo-dependiente y la vía del antígeno timo-independiente. Primero vamos a empezar con la del timo-dependiente. Aquí, como les había comentado, también se utilizan señales. La señal 1 ocurre cuando el BCR atrapa el antígeno. Acuérdense que los linfocitos B los atrapan de forma directa. Ellos no necesitan que les muestren péptidos, sino de forma directa nada más. Entonces, lo atrapa, pero el linfocito B no se activa solo, sino que va a empezar a fagocitar al antígeno mediante endocitosis, lo procesa y luego lo presenta en su MHC de clase 2. Entonces, una vez lo presenta, luego va a venir un linfocito T follicular helper y se van a unir. Entonces, aquí pasamos a lo que es la señal 2. El receptor CD40 del linfocito B se va a unir al CD40L, que es el ligando del linfocito T. Y además, el T follicular helper va a secretar citocinas como la IL-21. Y esta interacción va a permitir que el linfocito B haga tres cosas importantes. Uno, que se convierta en una célula plasmática. Dos, que pueda cambiar de isotipo y producir aparte de IgM, pueda producir IgG, IgA o IgG. Y tres, que genere memoria inmunológica, o sea, que pueda volver a responder a una respuesta similar en el futuro. Pero van a existir excepciones, como lo son los antígenos timo-independientes. Y estos suelen ser normalmente
componentes de paredes bacterianas como el LPS, que es el lipopolisacárido, u otros polímeros. Entonces, en este caso, el linfocito B se puede activar sin la ayuda del T. ¿Y cómo? Aquí el antígeno es tan potente que logra entrecruzar muchos BCR, muchos receptores, al mismo tiempo. Esa es la señal 1, que activa muchos al mismo tiempo. ¿Y cuál es la señal 2? Estos van a recibir la señal 2 a través de receptores de inmunidad innata como los TLR, los receptores tipo TOL. Entonces, esta es una respuesta más rápida, pero tiene una desventaja y es que suele producir principalmente IgM y no tiene una buena memoria inmunológica, no como los timodependientes. Ok, bueno, ya para concluir, debemos ver qué sucede después de que el linfocito B ha sido activado. Entonces, una vez que la célula B recibe las señales adecuadas, va a entrar en una fase de proliferación intensa. ¿Qué va a pasar? A partir de esa proliferación va a ocurrir una bifurcación. El linfocito B activado se puede diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos o el linfocito B de memoria. Entonces vamos a analizar primero las células plasmáticas. Su acción va a ser la producción activa de anticuerpos. Entonces, literalmente va a ser una fábrica de proteínas, en este caso anticuerpos. Pero su vida es corta, va a durar apenas días o también semanas. Su especialidad va a ser la eliminación del patógeno actual. Entonces, las células plasmáticas no se van a encontrar patrullando, sino más bien van a atacar y eliminar. Y bueno, una vez que la infección desaparece, la mayoría de estas células plasmáticas entran en apoptosis. Por otro lado, tenemos a los linfocitos B de memoria. Estas tienen como función el almacenamiento de información. Su duración de vida es más larga, puede persistir por meses o años, y su especialidad es la prevención de la reinfección futura. Aquí, si el mismo patógeno intenta entrar de nuevo, ya estas células no necesitan pasar por todo el proceso de 4 o 7 días de activación, sino que más bien se activan casi instantáneamente y se diferencian en células plasmáticas productoras de IgG de alta afinidad. Bueno, ya. Esto ha sido todo por el repaso, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora antes de poder continuar con el banqueo? Ya. Entonces, pasamos al banqueo y aquí quiero que me ayuden ustedes. Ya. ¿Cuál es la principal diferencia en el reconocimiento de antígenos entre los linfocitos B y los linfocitos T? A, los linfocitos T reconocen antígenos solubles directamente. B, requieren obligatoriamente de la presentación por MHC. C, los linfocitos B reconocen antígenos de su conformación nativa. O D, los linfocitos T reconocen lípidos y carbohidratos mediante el TCR. C. Sí, esta es... Uy. Ya. Aquí la respuesta correcta es la C. Aquí los linfocitos B van a tener receptores, que son anticuerpos de membrana, que van a detectar de forma física y directa al antígeno. Mientras que los T solo ven los fragmentos, los péptidos en este caso, que siempre deben estar unidos por una molécula de MHC. Ya. Una célula que ha sido infectada por un virus citoplasmático presentará los péptidos virales a través de A, MHC clase 2 a los linfocitos TCD4, B, MHC clase 1 a los linfocitos TCD8, C,
un BCR directamente a los linfocitos B o de MHC clase 2 a los linfocitos TCD8. ¿Alguien más quiere participar? Ya. Aquí la respuesta también, bueno, aquí va a ser la B, más bien. Aquí hay que recordar que la vía endógena, va a procesar lo que está en el citosol, como los virus, y los pone a un MHC clase 1. Y los TCD8, los citotóxicos, son los encargados de pues ver lo que hay en este MHC1 para poder detectar y matar a las células infectadas. Ok, siguiente. Durante la maduración de los linfocitos T en el timo, la selección negativa tiene como objetivo principal A, eliminar linfocitos que no reconocen el MHC propio, B, promover la supervivencia de células que reconocen fuertemente antígenos propios, C, eliminar linfocitos autorreactivos que podrían causar autoinmunidad, D, diferenciar a los linfocitos en CD4, CD8 y E, activar los linfocitos para que salgan a la periferia. C. Ya. Aquí sí es la respuesta C. Aquí se utiliza lo que se llama como tolerancia central. Entonces, si un linfocito T ataca lo propio con mucha fuerza, entonces se le va a ordenar suicidarse, va a hacer apoptosis. ¿Para qué? Para que no nos ataque luego. Ya. Esta pregunta es, ¿qué marcador molecular caracteriza un linfocito B maduro virgen antes de su activación? A, expresión exclusiva de IgG, B, coexpresión de IgM e IgD en su membrana, C, presencia de CD40L en su superficie y D, secreción masiva de anticuerpos solubles. ¿Cuál es la respuesta en la 4? Ya. Bueno, aquí la respuesta es la letra D. Entonces, esta coexpresión es lo que necesitan los linfocitos B. Esta coexpresión de IgM e IgD es lo que necesitan para poder luego salir al torrente sanguíneo y empezar a patrullar. Ya. 5. El fenómeno de la presentación cruzada permite que A, los linfocitos B presenten antígenos a los TCD8, B, las células dendríticas presenten antígenos exógenos en MHC clase 1 para activar al TCD8, C, los macrófagos activen directamente a las células asesinas naturales o natural killer, D, el MHC clase 2 presente proteínas sintetizadas dentro del núcleo. ¿Esta cuál sería? La 5B. Ajá. Eso es lo que va a permitir la presentación cruzada. Recuerden que es algo propio de las células dendríticas. Y lo que va a hacer es permitirles activar a los TCD8 contra virus o tumores, incluso si esta misma no está infectada. Recuerden que lo puede hacer si es que esta detecta algo en su entorno. Y la última pregunta es, ¿cuál es la función principal de la célula plasmática en comparación con el linfocito B de memoria?
A permanecer en estado quiescente por décadas. B, actuar como centinela en los ganglios linfáticos para reinfecciones. C, secretar activamente grandes cantidades de anticuerpos para eliminar la infección actual. D, presentar antígenos a los linfocitos T virgen. Aquí, ¿cuál es la respuesta? C. C, ok. Ajá. Aquí la célula plasmática va a empezar a fabricar muchos anticuerpos. Pero bueno, tiene una vida corta, eso es lo que hay que recordar, que tiene mucha producción, pero una vida corta. Mientras que el de memoria, pues es eso, es como un archivo de todas las infecciones, para que luego cuando esta vuelva a ingresar, pueda tener una respuesta mucho más rápida. Y este tiene una vida larga, más larga, y producción solo si es que vuelve el patógeno que ya había ingresado. Y ya, eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya servido. Ha durado cortito para que puedan descansar. Y ya, bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias.